Muy buenos días a todos desde el aeropuerto de Ezeiza, desde la nueva terminal del aeropuerto de Ezeiza en la ciudad de Buenos Aires. Nos estamos embarcando con Iberia una vez más en el Airbus 350 Next, esta vez en Business Class rumbo a Madrid y desde allí a Barcelona. No es mi primera vez en el Next, pero sí es mi primera vez en la Business Class del Next, así que estoy muy emocionado por probarla. Acompáñenme a bordo las próximas 12 horas rumbo a Madrid. Hoy utilizaré por primera vez la nueva terminal de partidas del aeropuerto de Ezeiza. Este precioso edificio, inaugurado hace apenas un mes, representa una mejora notable para el pasajero, ofreciendo una infinidad de mostradores de despacho, máquinas de auto check-in, puestos de control e inmigraciones más amplios y algunos locales y zonas de esparcimiento. Aunque Iberia realiza todavía el check-in en el sector A partir del segundo semestre de este año, todas las aerolíneas se trasladarán a este edificio. Muy bien, ya en el área de embarque me vine a desayunar al lounge que comparten Iberia y American Airlines y en unos 20 minutos nos vamos a embarcar. Me hice un desayuno súper healthy. Ensalada de frutas y zumo de remolacha, naranja, limón y jengibre. Bueno, esto no lo van a ver muchas veces. Bueno, embarcando finalmente a Iberia. Buenas tardes, encantado. Tengo el 8A, por favor. Me mata, pero me liquida esto. Miren, ahora hay mucha luz. Por la noche el asiento se marca en el suelo. Entonces cuando vuelves del lavabo y no se ve nada porque la cabina está a oscuras, simplemente miras aquí y encuentras tu asiento. Vamos a poner el asiento en modo cama para mostrar cuánto se extiende. Miren lo que es la almohada de Iberia, es una cosa increíble, el edredón, y este es un cubre asientos que Iberia ya lo tenía en el 350 anterior, cubre el asiento para evitar que te acuestes sobre la tela en donde se sientan el resto de las personas. Entonces lo ponemos aquí y miremos cómo se extiende el asiento, 180 grados y 1,98 m, larguísimo. Hoy voy a dormir como un rey. Esta es la nueva cabina de clase ejecutiva de Iberia en el 350 Next. Tiene un total de 31 asientos distribuidos en 8 filas con una configuración 1-2-1. Los asientos de la primera fila, los laterales, tanto como los del bloque central, tienen un armario. Esta es la diferencia con otros. Tienen un pequeño armario para poner tu propia maleta ahí adentro. Bueno, es fantástico. Es una ventaja grande sobre el resto, ¿eh? Así que ya lo sabéis. Primera fila, todos. Estos dos que están realmente pegados son ideales para parejas, y si no, se levanta aquí una divisoria hasta la altura de la cabeza. Por tanto, la privacidad sigue siendo igual que en los individuales. Monitor de sistema de entretenimientos. Muy grande y con una definición fantástica. Ver películas. Bueno, miren la cantidad de películas que ofrece. Tiene aquí, como les comenté en el video anterior, bueno, aquí tienen las películas de actualidad e infantil, cine español, géneros, terror, drama, acción y demás. También tiene la opción del mapa. Bueno, nada más por mostraros la definición, ¿no? La definición 4K de este monitor. Iremos hoy de Buenos Aires. Ok, aquí te explica controles de movimiento. Giro, arrastra el dedo en cualquier dirección para mover el mapa. Zoom, lo amplías como si fuera un celular. Y la inclinación con 2 dedos. Lo entendí perfectamente, entonces amplío como si fuera zoom. Y aquí estamos, miren. De aquí saldremos ahora. Además de la pantalla táctil, aquí hay un mando, ¿sí?, con el que pueden operar
el sistema de entretenimientos. Aquí tienen un puerto USB, un puerto USB-C, un enchufe universal y uno para poner el móvil. Ven, voy a poner mi pasaporte para que vean un poco el tamaño, ¿ok? Aquí detrás hay otro espacio para almacenar cosas, en donde ya vienen dispuestos los auriculares noise cancelling y el amenity kit, que bueno, se lo voy a regalar a alguno de los seguidores, lo vamos a sortear esta semana. Otra cosa interesante es que este apoyabrazos es rebatible, entonces cuando uno pone en modo cama el asiento, simplemente lo levanta y esto se incorpora a la cama, al ancho de la cama, ¿no es cierto? Entonces esto no te molesta, no te golpea. Pero miren lo que es el tamaño de la luz de lectura. Y lo increíble es que, claro, apretando diferentes veces, lo que se va modificando es la intensidad de la luz, ¿ven? Muy bien, ya embarcado, sentado, comodísimo en mi 8A. Os recuerdo que hoy nos vamos a centrar únicamente en la cabina de business. Si quieren ver el resto del avión, cómo es el servicio en Premium Economy, que fue en la clase que vine la semana pasada, cómo es turista, cómo es la zona de descanso de la tripulación, lo pueden ver en el video que hay aquí o aquí, que lo publiqué la semana pasada y que está muy bonito. Les recomiendo que lo miren si quieren explorar todo el resto del avión, de este maravilloso Airbus 350 Next. Acaban de entregarnos el menú para hoy. Los entrantes son ceviche de langostino y crocante de quinoa. Los platos calientes son lomo de ternera con puré de patatas, salmón al horno o hamburguesa de garbanzos. Y de postres, tarta de maracuyá, helado de fresa o selección de quesos. Gracias. Una característica importante de esta cabina es que ven que no tiene bins centrales, porque han ampliado los bins superiores a los lados y además, por ejemplo, los primeros asientos, como os mostré antes, tienen su propio armario. Por tanto, no hay bins en el medio, lo cual hace la cabina muy amplia. Que disfruten de un feliz viaje. Les recomendamos que mantengan sus cinturones de seguridad abrochados y visibles durante el vuelo. Hemos despegado desde Buenos Aires, prácticamente directos desde Montevideo, sobrevolando Uruguay. En unos minutitos entraremos ya en Brasil, sobrevolaremos la ciudad de Sao Paulo y saldremos del continente sudamericano por Fortaleza, también en Brasil, para volar directamente hacia Europa. Muchas gracias por su atención. Espero que disfruten. Este es el lavabo de Business Class, es un poco más amplio que el de turista, ¿sí? Que os mostré en el vuelo anterior. También tiene el flash sobre la pared y no detrás del váter. Y tiene lo mismo, ¿no? El agua sale por un sensor y aquí se va regulando. ¿Ven? Más caliente o más fría. Jabón, un jabón de repuesto, poco más. Está bien, amplio, cómodo, limpio. Y aquí tiene para cambiar pañales de bebé. Se pone la tabla sobre el váter y luego se cierra. Inicia el servicio de almuerzo, toallita para limpiarse las manos. Voy a mostraros cómo va la nueva mesa, que también es diferente al 350 anterior. Se coge por debajo del monitor y se trae hacia nosotros. Una mesa, miren, es una mesa enorme. Este es un brazo. También se puede hacer una versión reducida
para el ordenador y demás, pero si uno la quiere tener hasta encima cuando come, se puede. Estoy pasando por el tremendo momento de elegir entre un Crianza Navarro, otro vino joven de Ribera del Duero o un Reserva Rioja. Yo creo que voy a ir por el Reserva Rioja. Una cosa divertida del menú de Iberia es que viene con las meninas de Velázquez, como salero y pimentero. Este es mi ceviche de gambas, que no me lo voy a comer, sino que me lo voy a devorar en este instante. Se picó, ¿eh? Este es el color rojo de no molestar que encendí recién dentro. Y este es el número de mi asiento. Miren qué monada. Amo muy fuerte esta puerta. O sea, la privacidad de la suite, miren lo que es. Nada, es cierto que no es altísima. ¿Sí? Si uno se incorpora, digamos, se sienta alto, puede ver hacia afuera. Pero cuando te acuestas, sensacional. Dormí una siestita y estamos sobrevolando las islas de Cabo Verde frente a la costa de Dakar. Luego de ahí nos vamos a Las Palmas y directo a casa. Buen día. Ahora sí. Me pedí un surtido de quesos de los que había de postre para el almuerzo, unos picos, unas patatitas fritas y una Coca-Cola porque no voy a beber en el desayuno. ¿O sí? Los dos servicios principales tenemos una oferta de salado, de galletas, de chocolate, chocolatinas también, un surtido de bebidas por supuesto, y si quieren algo fresco tenemos una ensalada, en este caso es de pollo, una oferta de fruta fresca cortada. Qué maravilla, claro, esto es fuera del servicio, digamos, entre horas. Entre horas, por si tienen hambre, hasta el desayuno. ¿Me podrías contar un poco cómo controláis desde aquí luz, temperatura y demás? Aquí tenemos un panel central que controla las luces del avión por zonas de confort para no molestar a todos los sectores si en uno se está dando un servicio y en otro todavía los pasajeros están durmiendo. Tenemos una zona también para controlar la temperatura y que también todo el mundo esté conforme con la temperatura. Hay 7 secciones para que se pueda controlar de delante a detrás. Claro, porque igual viene un pasajero, te dice, oye, está un poco fría y tal, tú puedes subir un gradito sobre ese trozo de la cabina. Exactamente, va por filas. Por filas también. Exactamente. Entonces, o sea, de la 1 a la 4 puedes setear una temperatura, de la 5 a la 8 otra. Y luego, bueno, las otras pantallas corresponde al estado de las puertas, cómo están, abiertas, cerradas o las rampas armadas. Perfecto. Esto tiene que ver con la cantidad de agua que hay en el avión, en lavabos y en las zonas de cafetería. Perfecto, si hubiera poco se pone rojo. No funciona así. Aquí van los depósitos. Perfecto. Esto es el depósito de desperdicios, este es el depósito de agua potable. Entiendo. ¿Vale? Vale. Y luego, bueno, esto ya es un tema de seguridad que tiene que ver con si hay una alarma con de humos. Exactamente. Vale. Muchas gracias, Cristina. Nos vemos luego. Hasta luego. Llegó la hora de desayunar. Pedí la opción fría. Hay una opción caliente con tortilla francesa, con omelette.
estos son embutidos, pan blanco, croissant, mantequilla, aceite de oliva y un zumo de naranja. Tranquilito. Café no me animo porque no hay expreso. Muy amable, saludos al capitán. Gracias. Finalmente en casa. Bueno, yo tengo que seguir a Barcelona ahora. Lo que vamos a hacer es ir un ratito a la sala VIP y yo ya me voy para Barcelona sin trabajar, que me lo merezco. La sala VIP Dalí de Iberia en el aeropuerto de Madrid es, en mi humilde opinión, el mejor lounge de todo este aeropuerto. Se trata de un espacio muy agradable, muy amplio, con unas opciones de catering excelentes, duchas, conexión a internet y todo lo que un viajero puede necesitar para hacer lo más agradable posible su conexión. Un vuelo realmente estupendo. No suelo volar el vuelo diurno, sale a la 1 de la tarde, creí que iba a ser mucho más duro, pero realmente este avión es 1 hora más rápido que los 330, por tanto el vuelo de hoy fueron 10 horas 45 minutos, es sorprendente, se hace mucho más llevadero. El avión es un juguete muy bonito, la cabina de business es preciosa, he conseguido dormir 3 o 4 horas sólidas en este horario, lo cual no es para nada menor. Un asiento muy largo, 1,98 m, con lo cual se duerme bastante cómodo. La tripulación, un encanto. Tanto el comandante como la sobrecargo, Cristina, realmente nos han facilitado para que pueda mostraros todo lo que os pude mostrar. Lo que sí como no vuelo de día, hace mucho que no llegaba a Madrid temprano por la mañana. Y Madrid temprano por la mañana es una locura. Así que nada, las conexiones son intensas, veniros con tiempo. Hay mucha gente, muchos vuelos llegando al mismo tiempo. Y nada, es lo único que os advierto. Llegar a Madrid a las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Hay muchos vuelos llegando en ese horario, por lo cual puede ser un poco más intenso. Así que esto es todo por hoy. Como siempre os digo, suscribiros al canal, por favor, si os gusta el contenido. A mí me sirve muchísimo. Dejadme un like si les gustó el video y aquí debajo me podéis dejar preguntas, dudas, lo que queráis en la sección de comentarios, que las respondo absolutamente todas. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en la próxima. Last call for passengers on flight